Nos están robando la libertad y se nos está yendo la vida y no nos estamos dando cuenta. Es que ese es precisamente uno de nuestros problemas, la falta de memoria. Esa falta de memoria es la que nos tiene al borde de ingresar en las listas de víctimas internacionales de los socialistas del siglo XXI, progresistas, verdes o como se hagan llamar ahora, da igual, son los mismos, son comunistas. Y lo peor aún, algunos les creen y votarán por ellos. Es que no recordamos que fueron los liberales los creadores de la izquierda terrorista FARC en la década de los 50, por ejemplo, que fueron entrenados, adoctrinados y complementados posteriormente con el ELN y M-19 por el comunismo cubano es otra cosa. Es más, en un escrito citado y titulado El cese al fuego del terrorista alias Jacobo Arenas, se lee que el presidente de la época, Eduardo Santos, o sea, el abuelo del actual ilegítimo y ladrón, entregó 2 millones para financiarlos. No recordamos que la Alianza Verde surgió de partido que funcionaba con personería jurídica de la ADM-19, otrora terrorista M-19 de Petro, del cual la mamá de Claudia López era militante, al igual que la misma Claudia López. Y ahí nace esta reflexión. Si los tales verdes de Claudia López son un brazo del otrora terrorista M-19, si el Polo es otra fachada del M-19 y Fajardo es candidato a la coalición, entonces ¿Fajardo de quién es candidato? Pues obvio, es otro candidato fachada de Petro, que con Piedad Córdoba, alias Timochenko, alias Gavino, Humberto de la Calle, Carlos Caicedo, Clara López, Iván Cepeda, etcétera, etcétera, conforman el clan del testaferrato del comunismo cubano. Son babillas, caimanes y cocodrilos del mismo pozo. Miren ustedes, de 1930 a 1946, los liberales impulsaron el marxismo cultural o progresismo en Colombia, que es la estrategia de los comunistas para cambiarse de nombre e intentar ocultarse a la historia con más de 100 millones de víctimas y de paso trabajar en la destrucción de la familia, la moral, la sociedad y la iglesia, que son fundadas a partir del cristianismo. Y como pregunta la señora Eugenia, ¿quiénes son los progresistas? Un progresista es un comunista, promotor del paraíso en la tierra que menciona el libro o el himno de la Internacional. No les importa si ya el socialismo marxista fue sepultado en Europa. Mire, a Evo y a Correa los aplauden sus seguidores cuando estatiza más negocios privados para edificar el socialismo del siglo XXI, mientras en la isla prisión Cuba y en Venezuela misma dicho experimento genocida está agonizando. Hay todavía quienes creen que el marxismo es el futuro de la humanidad. Castro y sus diferentes fachadas y testaferros de izquierda procubana, Petro, Fajardo, Timochenko, Claudia López, Humberto de la Calle, Santos, etcétera, aún repiten su consigna de que el futuro pertenece por entero al socialismo, como nuevo orden mundial. Ahora se rebautizan como socialistas a secas, sin el apellido de comunistas. Ni los chavistas ni los terroristas de izquierda lo usan. Hay en ello dos motivos. Uno, que el vocablo comunista está devaluado y asusta. Y dos, hacerse pasar precisamente como lo que no son, como cristianos y demócratas para captar ingenuos y desprevenidos. Ellos son ateos y opresores. El progresismo es un diabólico proyecto que remonta a la sociedad a los tiempos de las monarquías absolutas y suprime las libertades que hicieron posible la modernidad. Utilizan el nombre de progresista solo por la impresión que de entrada genera esa sola palabra en las personas, progreso, evolución, pero en la realidad nada tiene de progreso. Pues bien, el marxismo cultural o progresismo es otra fachada del comunismo, obra de la Escuela de Frankfurt. Es la estrategia para debilitar y de hecho exterminar el cristianismo y la cultura occidental como antesala para la toma del poder. Recordemos que la premisa del comunismo era tomarse el poder por medio del odio de clases y la lucha armada. Y fue entonces cuando a principios del siglo XX muchos radicales marxistas y anarquistas vieron con rabia cómo las masas no se levantaban en revolución sangrienta y espontánea por toda Europa. Y es cuando interviene el italiano comunista Antonio Gramsci, diciendo que los obreros no se levantaban en revolución porque estaban impregnados de la cultura tradicional occidental en todas sus formas y síntomas.
Los hombres eran hombres y se comportaban como tales. Las mujeres eran mujeres y se comportaban como tales. La gente creía en Dios. Todos se abrigaban seguros en la religión bajo la protección de un único Dios salvador y justo. Esto era, según Gramsci, el freno mayor, el impedimento y la barrera que no dejaba avanzar la revolución comunista y la toma del poder por medio de las armas en Occidente. Para contrarrestar esto, Gramsci decía que era necesario controlar la cultura, para así poder controlar los valores de una sociedad. Decía que había que extirpar por todos los medios la cultura cristiana occidental en un combate cultural, al que llamaba camino largo o marcha larga. Habían entendido que la toma del poder por la lucha armada, como lo había propuesto Marx, era imposible y que para poder tomarse el poder, primero debían destruir la cultura de las sociedades, que la llevaban a defender sus creencias religiosas, su patria y su familia. Esa marcha larga debía dirigirse entonces hacia todas las instituciones, infiltrando universidades, escuelas, museos, iglesias, seminarios, periódicos, revistas, televisión, cine, etcétera, 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 desde donde se propague una anticultura que acabe con los cimientos y las convicciones de la cultura cristiana occidental para que la gente, una vez debilitada en sus convicciones, se adhiera a los ideales marxistas que antes habían rechazado de forma natural. Hacía énfasis Gramsci en la prioridad de infiltrar las Fuerzas Armadas y la Iglesia principalmente. Decía que el principal enemigo del comunismo era la Iglesia Católica, que había que infiltrarla para poder neutralizarla. Curiosamente, el comunista Saúl Alinsky, ideólogo del marxismo cultural, editó un manual de estrategias para los progresistas y su primera edición se la dedicó a Lucifer. Así, en 1923 nace en Frankfurt, Alemania, el Instituto para la Investigación Social o simplemente la Escuela de Frankfurt para diseminar y llevar a la práctica la estrategia concebida por Gramsci. Su principal función era crear críticas contra los valores de Occidente, encontrar razones para atacar el código moral de Occidente, en especial la familia. Todas estas críticas basadas obviamente en mentiras. Otra función era crear profesores en estas críticas, ponerlos como docentes en las universidades de todo Occidente y que así pudieran dar cátedras de marxismo cultural, cambiar la moral de los estudiantes, hacerlos rechazar a la familia y a los valores occidentales, y que estos estudiantes luego fueran a enseñar a otras universidades, y al cabo de varias generaciones habrían muchos progresistas controlando los medios de comunicación, las universidades, las galerías de arte, las escuelas, la justicia y el gobierno. Con una mayoría materialmente comunista, nadie se opondría a las revoluciones, e incluso se podrían hacer al poder democráticamente. De esa forma, nadie se opondría a que les quitaran sus casas, pues pensarían que tener propiedades es malo, materialista y egoísta. Nadie se opondría a que acabasen a sus familias, vivirían separados de ellas, rechazarían la idea de una familia, no se opondrían a que matasen a sus amigos, pues pensarían que no deben tener amigos de otras clases sociales, pues cualquiera que fuese rico sería malo. No se opondrían al poder del partido único, pues pensarían que ser de izquierda es algo relacionado con ser noble, bueno y de progreso. Todas estas críticas solo buscaban destruir la familia, la sociedad, el capitalismo y la iglesia. Decían que la familia discrimina y somete a las mujeres y que la masculinidad debía ser destruida, que lo masculino perjudica a lo femenino. El feminismo quiere que los hombres se sometan a las mujeres. Así, la ideología de género quiere acabar con los géneros. Dice que la identidad sexual es opresiva. Ser hombre o ser mujer es algo malo y quiere destruir tanto la masculinidad como la feminidad. Esto es claramente contradictorio con el feminismo, pero sirve para el mismo fin, que es para evitar que la gente haga familia. El amor libre, la idea de que la promiscuidad, el tener relaciones sexuales con el mayor número de personas y con cosas es bueno y malo, es una teoría de las escuelas progresistas. De esa forma se rechaza el sexo monógamo del matrimonio.
pero para mantener ese estilo de vida es necesario legalizar el aborto. De otra forma, la llegada de un hijo crearía una familia. El pacifismo es otra estrategia, que es oponerse al uso de la fuerza, incluso cuando está plenamente justificada. De esa forma, debilitan a la fuerza pública que cuida a la sociedad y los comunistas tomarían el poder violentamente sin ninguna oposición. El ecologismo es otra de sus estrategias. Decir que el capitalismo y la industria dañan el medio ambiente es falso, pues Europa y América del Norte están más limpias que Rusia y China. De esa forma, la destrucción de la industria y el aparato productivo empobrecería a las naciones y eso se vería como algo bueno, y así una nación pobre es más fácil de tomar. El ateísmo beligerante, que es el odio a toda forma de creencia religiosa y a la búsqueda de su destrucción, también es parte de la teoría progresista, donde dice que la Iglesia y la religión dañan el progreso de la civilización e imparten una moral equivocada. Esto es falso. Todo el que sepa de historia conoce que las más grandes benefactoras de la ciencia ha sido la Iglesia, pero el problema para los comunistas o progresistas, como se hacen llamar ahora, es que la Iglesia es una multiplicadora de los códigos morales de la familia y por eso hay que desacreditarla. Así nada de lo que intente inculcar tendrá credibilidad entre las personas, así sea cierto. Los comunistas y sus adoctrinados siempre van a tener una justificación, una prueba o un testigo falso para intentar hacer valer sus argumentos. Estas ideas, al presentarse como simples críticas y no como herramientas políticas progresistas, muchas veces son adoptadas por todo tipo de gente, en especial la gente que va a las universidades y otras personas comparten esas teorías, porque no interpretan en todo el contexto que son tramas comunistas para destruir la familia, la sociedad y la Iglesia en su intención de toma del poder e implantación de una dictadura comunista. Así, a la teoría y estrategia de la Escuela de Frankfurt, una vez empezó verdaderamente a destruir la cultura cristiana occidental, se le llamó marxismo cultural o progresismo, considerando que la sola palabra progresismo haría pensar a las personas que este nuevo modelo no era un síntoma de degeneración humana, sino que era un comportamiento garante de progreso y evolución. El homosexualismo siempre ha existido, pero hoy en día está de moda y es un orgullo serlo, o ser ladrón, violador, marihuanero o terrorista. Nos han invertido los valores. No obstante que la gente siga aferrada a sus creencias religiosas y siga creando familias, no quiere decir que no se deba contrarrestar el marxismo cultural o progresismo. Un cáncer que no haya hecho metástasis no quiere decir que no se deba extirpar. Hay formas de acabar con esta diabólica estrategia comunista. Ucrania, luego de liberarse del comunismo prorruso, prohibió en su territorio las ideas de izquierda. La más evidente en nuestro caso es crear leyes que proscriban estas ideologías en las universidades y que obliguen a los profesores a impartir las ideas que fortalezcan el valor de la creencia religiosa, el valor de la familia, el orden, la libertad y la moral. La otra alternativa contra el marxismo cultural o progresismo es luchar nosotros mismos con los que tenemos, es difundir, fortalecer nuestros valores cristianos en nuestros hogares, en nuestros hijos, ingresar a centros como profesores y dictar ciencias sociales con autores afines a Dios, la familia y la sociedad. Fortalecer la educación privada para generar diferencias de contenidos a fin de contrarrestar la influencia de sindicatos de profesores comunistas. Es indispensable también en estas elecciones decretar de una vez la muerte política de los testaferros del comunismo cubano o progresistas. En estas elecciones ni un voto para ellos. De ahí que entendemos que el propósito del marxismo cultural o progresismo es destruir todo lo que hasta entonces ha sido la civilización occidental, la cultura, la ley natural, el rol masculino en la sociedad, el rol femenino en la sociedad, la creencia en Dios. Y frente a eso hemos sido ingenuos e indiferentes. No olvidemos que fue el gobierno de César Gaviria que en agosto de 1994 eliminó jurídicamente la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús.
Ese fue otro logro de los comunistas con Petro a la cabeza y la tal Constitución del 91. ¿Y quiénes fueron sus magistrados que aprobaron semejante canallada? Alejandro Martínez Caballero, cercano a Rodrigo Uprimi, que fue el autor de la demanda que sacó el procurador Alejandro Ordóñez del cargo. ¿Y quién le dio la razón a Uprimi? Hombre, pues el cartel de la toga. ¿Y por qué? Sencillo, el hoy candidato presidencial Alejandro Ordóñez ha sido un férreo defensor de la familia, la moral y las creencias en Dios. Por tal razón, no le sirve a los comunistas en el camino. Otro magistrado, Eduardo Cifuentes, a este santo lo propuso como juez a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Sencillo, para llevar a la Corte Penal Internacional con pruebas y testigos falsos a todo aquel líder que enfrente la toma del poder por los comunistas. Si aquí con el solo cartel de la toga sacaron del ruedo a Andrés Felipe Arias, a Luis Alfredo Ramos y a cientos de patriotas más y nos saquearon el bolsillo con curiosas demandas al Estado, ¿qué no harían con un testaferro en la Corte Penal Internacional? Otro magistrado, Carlos Gaviria Díaz, el magistrado comunista que manifestaba que era válido asesinar para alcanzar el poder. Y así por el estilo, y bajo nuestra ingenuidad e indiferencia, los comunistas o progresistas, como se hacen llamar ahora, se han infiltrado en altas esferas del Estado desde años atrás, en altas cortes para perseguir y condenar a quienes se opusieran a sus macabros fines. Ellos se mofan de que nunca han tenido el poder. Es falso. Siempre han sido el poder detrás del trono. No habían intentado antes la arremetida que están haciendo ahora para tomarse el poder porque el país no estaba listo, porque era una sociedad conservadora, forjada en el trabajo y la defensa de la familia, en principios y valores que la hacían decente y pujante, con todos los defectos como sociedad, pero al fin y al cabo una sociedad civilizada, libre y en desarrollo. Ellos han venido destruyendo nuestra sociedad, nuestra cultura, como el camino más propicio para tomarse el poder e implantar su macabra y diabólica dictadura, y consideran que ya estamos listos para freírnos en la paila de sus criminales dictaduras. Para lograr esta destrucción de nuestra sociedad, se infiltraron en altas esferas de la educación, entidades del Estado y cargos internacionales donde pudieran venderse como altruistas y demócratas. Colocaron como altos mandos de nuestra fuerza pública a vanidosos e incompetentes que no tuvieran la capacidad de razonamiento y en cambio sí se dejaran encantar con corrupción y halagos oportunistas. Se tomaron los medios de comunicación y nosotros fuimos indiferentes a esa criminal estrategia. Cuando, por ejemplo, Piedad Córdoba salía a las calles a arengar a los esclavos de las drogas alucinógenas gritando «Sí Alvareto, no Alvarito», solo para conseguir los votos de esos pobres desgraciados y de paso intentar atacar al presidente Uribe. O a Petro, promocionando en la calle del Bronx, dizque para fumarse un bareto si se quería, y vea el infierno que se descubrió en ese macabro centro. O a Fajardo, que cuando tuvo la oportunidad mandó retirar los centros de oración del aeropuerto La Yarrera, del José María Córdoba, entre otros. O Gina Parodi, que mientras se alimentaba de la corrupción con Odebrecht, hacía la araca disque porque la atacaban por lesbiana y por debajo nos iba metiendo la ideología de género en los colegios. O el cartel de la toga nos clavaba la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la legalización del matrimonio gay con figura de familia, la rebaja de pena para violadores de Eduardo Montealegre, el cambio del himno nacional que propone Roy Barreras, el tal Lucho Colombia, que durante el circo de la falsa paz siempre presentaba una bandera de Colombia con una franja blanca en el inferior, argumentando que la original se debía cambiar ya por esa, como un homenaje a la tal paz habanera. Pero solo es otra forma de atacar el nacionalismo que despierta amor patrio y defensa de nuestra nación como parte de nuestra identidad. Todo eso es parte del marxismo cultural o progresismo. También fuimos ingenuos cuando sacaron sus leyes de prohibición de porte de armas, para dejarnos desarmados y a merced de sus sicarios, colectivos chavistas, colectivos del común o las tales guardias indígenas. También fuimos ingenuos e indiferentes
cuando las progresistas FARC asesinaban, secuestraban y expulsaban sacerdotes en las regiones apartadas. Incluso muchos fueron obligados a cerrar las iglesias. Así guardamos silencio cómplice cuando empezaron las tales marchas de la marihuana como un homenaje a la destrucción de nuestros jóvenes. De esa forma, los comunistas o progresistas, como se hacen llamar ahora, han ido destruyendo nuestra sociedad en su camino a la toma del poder, ya no por las armas, sino por medio de esta diabólica estrategia de destrucción cultural. De igual manera, y después de la gran explosión del progresismo en la década de los años 60, Estados Unidos y el resto de Occidente llevan casi 50 años sufriendo bajo esta revolución cultural y social. Más aún, los últimos 8 años de Obama solo sirvieron para acelerar al máximo la profundidad y la devastación de esta revolución. Afortunadamente, y para el bien del mundo libre, vemos en el presidente Uribe, en el presidente Trump y otros líderes mundiales una clara muestra de la contrarrevolución, una contrarrevolución que ha tardado 50 años en llegar, pero que finalmente está aquí presente. El conocimiento y la difusión de esta diabólica estrategia comunista es también síntoma de que la contrarrevolución ha comenzado. La gente se rebela, la mayoría silenciada empieza a hablar y los regímenes y engendros comunistas se empiezan a tambalear. Se sacudió Brasil, Argentina, Chile, Venezuela se está sacudiendo. Los colombianos estamos dando la batalla por evitar caer en esas diabólicas redes. ¿Cómo enfrentarlo? El marxismo cultural o progresismo hace énfasis en la revolución sexual, en el fomento del libertinaje. Esto es una gran herramienta para enfrentarlo. Cuando una persona está desenfrenada en sus pasiones y depravaciones, le es más difícil contemplar la verdad. Cuando se le trata de explicar que las cosas tienen una finalidad, reaccionan como un perro cuando le van a quitar un hueso. Por eso, el progresismo ha intentado a toda costa promover la sexualización de la sociedad y así va hipotecando su futuro, porque sus militantes, entregados a esas extravagancias y a esas depravaciones en sus pasiones, serán siempre malos militantes o militantes inexistentes, y eso tenemos que aprovecharlo. De esta contrarrevolución debemos ser partícipes todos, debemos salvaguardar nuestra historia, nuestra identidad de nación libre, debemos fortalecer nuestros hogares y en nuestros hijos los valores de Dios, la moral, el orden, la sociedad y la familia. Este 2018 pongamos preso a los santos y a sus secuaces. Recuperemos todo lo que nos han robado y decretemos la muerte política de las fachadas y testaferros del comunismo cubano o progresistas, como se hacen llamar ahora. Ni un voto más para ellos.